Es que la gente muchas veces piensa que la química solo tiene que ver con los productos de síntesis de los laboratorios, pero realmente la química abarca todo lo que es la naturaleza, la materia. Hoy en Seneca Divulga tendremos a Chiara Carasone, profesora del Departamento de Química de la Universidad de los Andes, quien nos contará sobre su investigación sobre químicos que producen las plantas y bacterias para su defensa y comunicación aquí mismo en Colombia. Chiara, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Primero cuéntanos tú en qué facultad y departamento estás de la Universidad de los Andes. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Yo estoy en la Facultad de Ciencias, afiliada al Departamento de Química. Pero tú ahorita me contaste que trabajas con productos naturales. Yo no entiendo cómo así, ¿productos naturales son químicos también? ¿Cómo es el asunto? Claro, es que la gente muchas veces piensa que la química solo tiene que ver con los productos de síntesis de los laboratorios, pero realmente la química abarca todo lo que es la naturaleza, la materia. Realmente podemos decir que todo es química. Entonces, por eso, los productos naturales, que son cualquier tipo de ser que existe en la naturaleza, también es química. Y esos productos naturales que hablas tú también se rigen mediante las mismas reglas que uno aprende en la clase de química, y uno escucha a veces hablar de metabolitos secundarios. Entonces, primero cuéntanos qué son metabolitos secundarios, porque tú trabajas con eso. Sí, exacto. Yo trabajo con esto, que son moléculas producidas especialmente por plantas y por bacterias para defenderse y para comunicar entre ellos. Los animales tienen la capacidad de poderse mover y entonces escapar, por ejemplo, de un enemigo, de una sequía, de una falta de comida, mientras las plantas no. Entonces tienen que buscar defensas químicas y, por ejemplo, también moleculitas que sirvan para atraer los que pueden ser los polinizadores. Bueno, ¿y cuáles son ejemplos de las cosas que estás haciendo ahorita, o en general qué haces tú con metabolitos secundarios y seres vivos de nuestra propia biodiversidad? Sí, entonces nosotros lo que hacemos es estudiar la variación de estos metabolitos secundarios, entonces cómo varía la expresión de ellos cuando, por ejemplo, la planta o las bacterias o hasta algunos animales, hemos trabajado, por ejemplo, con ranas de aquí de Colombia, entonces como, por ejemplo, el hecho de estar en una diferente región o de estar expuestos a condiciones diferentes puede afectar la producción de esos metabolitos, y esto nos ayuda a entender claramente cómo estos organismos interactúan con el ambiente. Es una manera de ver o de estudiar la ecología química. ¿Y tú crees que en un país como Colombia es más complejo o más difícil esto por tanta diversidad que hay? ¿Hay más metabolitos secundarios? Bueno, es más retador, claramente, porque tenemos acá muchísimas especies que ni siquiera han sido caracterizadas, pero claramente eso es un tesoro. Entonces, tenemos por dónde escoger cualquier tipo de molécula que nos llame la atención. Si alguien te preguntara en la calle, bueno, ¿y qué ventajas trae estudiar metabolitos secundarios de la diversidad biológica en Colombia? Bueno, podemos, por ejemplo, estudiarlos para ver si podemos utilizar alguno de ellos como medicamento o como, por ejemplo, un producto cosmético o de nutrición, dependiendo de las características. O podemos, por ejemplo, si sabemos cuáles son los metabolitos que sirven para defenderse de un determinado patógeno, podemos, por ejemplo, usarlo como un repelente, por ejemplo, para insectos, si ese es el compuesto que la planta produce para defenderse del ataque de estos insectos. Entonces hay muchas aplicaciones que se pueden dar. Buenísimo, porque uno siempre escucha como que, bueno, Colombia debería un poco dejar de depender del extractivismo de hidrocarburos y basar su economía de pronto también en manejo sostenible de nuestra propia biodiversidad, pero uno nunca escucha como quién es la persona encargada. Pero la sostenibilidad es la palabra clave acá, porque si uno encuentra después una planta que produce algún metabolito secundario interesante, tampoco podemos deforestar a Colombia para sacar ese metabolito. Y ahí es donde quizás podría ayudarnos la química del laboratorio. Exactamente. Entonces, personas como tú te van a llevar por el camino
sostenible del manejo de nuestros Sí, ojalá. Tú mencionaste que trabajas con varios departamentos y facultades. ¿Por qué es importante en esa área de investigación las colaboraciones? Bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos con el grupo de biofísica del Departamento de Física estudiando el efecto que determinados tipos de moléculas tienen, por ejemplo, en la pared de las bacterias y que cómo, por ejemplo, modulan la resistencia a los antibióticos. Entonces, nosotros hacemos la caracterización, ellos hacen el estudio sobre la membrana y juntos podemos lograr entender exactamente cuál es el efecto. Hemos tenido colaboraciones también con ingeniería o con biología y ahí siempre la unión del conocimiento hace que se entiendan mejor las cosas. Son más fuertes y me encanta que haya proyectos transfacultades. ¿Tú de dónde eres? Italiana. ¿Algún personaje, ya sea vivo o muerto, con el que te gustaría tomarte un cafecito? Leonardo da Vinci. ¿Pudieras subirte a una máquina del tiempo? ¿Qué preferirías? ¿Ir al pasado o ir al futuro y a cuándo? Ir al futuro y ver, no sé, qué va a pasar exacto con este mundo, cómo va por ahí en 100 años. ¿Qué profesión completamente diferente a la que tienes ahora te hubiera gustado tener? Estudiar idiomas. ¿Tu lugar favorito en Colombia? La Guajira. ¿Algún malentendido que surja constantemente o frecuentemente cuando la gente te pregunta ¿tú qué eres, Chiara? Y tú dices yo soy química. Normalmente la gente siempre te mira como algo ya, como no sé, diferente, como si para que te guste la química debes tener algo realmente raro en ti. Pero sí, normalmente la gente lo asocia mucho a algo muy difícil, que no es así, porque cuando a uno le gusta la materia, después claramente le coges cariño, o algo que realmente es imposible de apreciar. Por favor, estudien química. Estudien química, que es muy interesante. Bueno, Chiara, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Gracias a ti, Carlos. Chao, hasta luego.